Nuevamente, buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy haciendo una pequeña recapitulación. Si ustedes recuerdan, en nuestra última sesión habíamos hablado sobre el diagrama de secuencias, así como del modelo de implementación, ¿verdad? Recordemos que el diagrama de secuencias tiene el objetivo de representar, ¿sí?, todas las acciones, toda la comunicación, interrelación que va a existir entre las diferentes clases que están presentes dentro de un caso de uso, justamente para poder representar mediante un conjunto de eventos, de escenarios, ¿sí?, todas las acciones, las actividades, la comunicación que existen entre estos elementos para hacer posible la operacionalización, ¿no?, para que sea posible que ese caso de uso cumpla con su trabajo dentro del sistema. Es así que habíamos dicho que el diagrama de secuencias se muestra a lo largo del tiempo, en la línea del tiempo, ¿sí?, cuáles son los eventos, los sucesos que se van a ir dando dentro del caso de uso para efectivizar el requerimiento que se quiere automatizar, ¿verdad? Eso significa que nosotros debemos trabajar y elaborar diagramas de secuencias para todos los casos de uso que tiene nuestro software. Ahora, si recordamos, voy a volver un poquito atrás, para poder empezar a trabajar con el diagrama de casos de secuencias, debemos partir del diagrama de casos de uso, ¿sí? En este caso, si recordamos, este es nuestro diagrama de casos de uso inicial, ¿sí?, en el que el primer caso de uso que funciona es el caso de uso validar contraseña sesión, que es el encargado, ¿verdad?, de poder verificar la cuenta y la contraseña del actor que esté ingresando al sistema, ya sea el administrador o el usuario como encargado de atención, ¿sí? Si es el administrador y obviamente corresponde la contraseña que ingresa, el software, el sistema le va a dar acceso a ¿qué? Al subsistema del administrador, ejecutándose el caso de uso, ingresar subsistema administrador. ¿Y cuál es el objetivo de este caso de uso? Es mostrar la ventana de trabajo, el menú principal, si ustedes quieren llamarlo así, de lo que es el administrador. ¿Qué pasa si el que ingresa es el usuario, el encargado de atención? Bueno, pues este va a verificar el sistema, su contraseña, y si corresponde, le va a dar ingreso a lo que es el subsistema de atención, de control de atención, ejecutando el caso de uso, ingresar subsistema control de atención. ¿Qué va a hacer este caso de uso? Me le va a mostrar la ventana de trabajo al encargado de atención, ¿sí?, para lo que son préstamos, devoluciones y demás, ¿verdad? Si nos fijamos en nuestro diagrama de casos de uso inicial, validar contraseña sesión se utiliza para estos dos casos, para el sistema que corre en la parte cliente-servidor. En la parte del servidor corre el subsistema del administrador y en la parte del cliente corre el subsistema de control de atención, ¿verdad? Por lo pronto, el sistema de reservas de libros mediante la web, ¿sí?, va a correr, como dice su nombre, en la web. Por tanto, todavía nosotros no lo vamos a modelar. Lo vamos a modelar ya en el tema número 3 con otra metodología. Y el sistema de control de asistencia no requiere que se valide la contraseña, ¿no?, que se valide la sesión, ya que este subsistema directamente se encarga de registrar la entrada y la salida previa verificación de la huella digital que se ha ingresado al lector biométrico. Por tanto, no necesita un proceso previo de validar contraseña. ¿Estamos de acuerdo? Lo que significa, si recordamos la última vez, ¿sí?, que validar contraseña me sirve para dar acceso tanto al subsistema del administrador como al subsistema de control de atención. Y si recordamos, el ejemplo que habíamos visto ya del primer diagrama de secuencias, justamente estaba orientado a eso, ¿sí?, a poderme dar acceso a uno de los subsistemas, en este caso, al lado del administrador o como otra acción al otro subsistema que habíamos puesto de ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros del lado del usuario tenemos más subsistemas? Entonces aquí se habilitan los otros subsistemas, ¿verdad? Listo. Ahora, una vez que ha corrido el diagrama perdón, ¿no?, ha corrido el caso de uso validar sesión, ya vamos a trabajar de manera iterativa. Si recordamos, habíamos visto también en nuestra última sesión algunos ejemplos del diagrama de secuencias para lo que es, ¿sí?, la iteración número 1.
¿verdad? Que eran ventanas de entrada, el registro de personal de usuario habíamos visto, y habíamos visto que este diagrama de secuencias iba a tener la misma forma, cambiando las clases para los otros casos de uso que eran controlar registro de multas, del lector, ¿verdad? De los pedidos, de las compras, todas estas implicaban trabajar con formularios y realizar las operaciones básicas en lo que es la base de datos, de registro, de guardar, de poder buscar, de poder actualizar, ¿no? Un determinado activo en algunos casos o un determinado objeto, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ver la iteración 2, ¿sí? Recordemos, voy a volver atrás, chicos. En el diagrama de casos de uso que acabamos de ver, ¿sí? Habíamos dicho que una vez que se ejecute el caso de uso validar sesión, en función a la cuenta y la contraseña, le va a dar acceso al subsistema que corresponda, ¿sí? En este caso, el subsistema va a ser el subsistema control de atención. ¿Qué actor interviene? Va a intervenir el actor usuario, que es el que maneja. Este caso de uso, ¿de qué se encarga? Habíamos dicho de mostrarnos el menú principal del subsistema de atención. ¿Cómo sé qué opciones tiene ese menú principal? Me voy al diagrama de casos de uso expandido para la iteración número 2. Aquí está. Ingresar subsistema control de atención, que tiene 3 casos de uso en su interior. ¿Eso qué significa? Que el caso de uso ahora, que para el cual yo quiero desarrollar su diagrama de secuencias, va a reflejar una ventana de menú con 3 opciones. Las ventanas o esta ventana de menú que va a tener 3 opciones van a ir orientados a los 3 casos de uso que están acá en el diagrama de casos de uso expandido. Es decir, yo debo encontrar, ¿no? Una pestaña para poder ejecutar el caso de uso, controlar préstamos, controlar devoluciones y emitir reportes. Cuando hagamos clic en controlar préstamos, por ejemplo, ¿qué tipo de ventana me va a abrir? ¿Qué tipo de acción se va a realizar en el sistema? Esto se va a efectivizar, ¿no? Mediante un formulario para poder realizar toda la administración de los préstamos. Aquí vamos a poder registrar préstamos, buscar préstamos, ¿verdad? Actualizar un préstamo. Y va a pasar lo mismo con las devoluciones, ¿verdad? En cambio, emitir reportes, cuando hagamos clic en este caso de uso, ¿qué va a suceder? Miren, tiene un expandido. Este me va a abrir un submenú con estas 5 opciones. Cuando yo haga clic en listas, por ejemplo, me va a mostrar, va a ejecutar el caso de uso, emitir listas de activos. Y este caso de uso va a ejecutar una consulta en la base de datos para sacar el inventario de todos los activos que se tengan. O voy a hacer clic en reportes de libros prestados y que me va a mostrar un reporte de todos los libros que se han prestado hasta una determinada fecha. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora, entonces, para poder efectivizar este caso de uso expandido como un menú principal, debemos utilizar las clases fronteras. ¿Eso qué significa? Que en mi diagrama de secuencias, ¿sí? Vamos a emplear o utilizar nuestras clases frontera para representar a la ventana del subsistema atención, ¿sí? Y al menú principal. Si nos fijamos, aquí tenemos nuestra clase, que tiene 3 enlaces. ¿Se fijan? Entonces, cuando yo haga clic en ir ventana préstamos, me va a abrir la ventana préstamos. Cuando yo haga clic en ir ventana devoluciones, me va a abrir la ventana devoluciones. Cuando yo haga clic en ir reportes, me va a abrir la ventana reportes. Y reportes es un submenú. De manera que seguramente el diagrama de secuencias de reportes va a tener la misma forma, ¿no? De un menú. ¿Cómo es entonces el diagrama de secuencias para lo que es un caso de uso que representa un menú? Tiene esta forma. Miren, para el caso de uso, ingresar subsistema atención. Tengo el actor, que aquí está el encargado de atención, que en este caso estoy usando la forma de representación tradicional en un cubo, en un cuadrado, ¿sí? O si ustedes desean, en la herramienta pueden usar el símbolo de lo que es un actor, ¿verdad? Como lo hicimos en el otro ejemplo. Su línea del tiempo, y las ventanas, o no, las clases fronteras que van a representar, ¿no? O que se van a llamar cuando hagamos clic en una de las pestañas, ¿no? Si nosotros, como acabo de explicar,
Si nosotros hacemos clic en ir ventana préstamos, va a ejecutarse la clase frontera ventana préstamos como clase frontera. Si hacemos en ir ventana de evoluciones, se va a ejecutar la clase frontera ventana de evoluciones. O ir reportes, se va a ejecutar la clase frontera reportes. ¿Sí? Al ser un menú, ¿qué le está diciendo de manera implícita e indirecta al software? Que el encargado elija la opción para el trabajo que él quiera realizar. En caso de que el encargado de atención, ¿sí?, verifique que existe una reserva o hay un lector ahí solicitando un activo, ¿no? Entonces va a hacer clic ¿dónde? En la ventana préstamos. Cuando nosotros hagamos clic en esto, se va a ejecutar ¿qué cosa? El caso de uso, chicos, control préstamos. ¿Eso qué significa? Que estando en coherencia con nuestro diagrama de casos de uso, ¿sí? Nos vamos al diagrama de casos de uso expandido. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. ¿Qué ha hecho? El diagrama de secuencias que estamos viendo me está mostrando este expandido de manera general. Cuando haga clic, ¿no?, en la ventana préstamos, en la opción préstamos, se va a ejecutar este caso de uso, que es justamente controlar préstamos. Y aquí tenemos que registrar, realizar las diferentes operaciones respecto a los préstamos. Este va a tener su propio diagrama de secuencias. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, ¿no? En este momento estamos representando el diagrama de secuencias para el menú, nada más, para la ventana del menú principal para lo que es el subsistema atención. ¿Sí? Y le dice, ¿no?, indirectamente, si usted desea realizar o existe una reserva o hay una solicitud del préstamo de un activo, haga clic en la ventana préstamos, generalmente es un mensajito aquí abajo, ¿no?, en la barra de tareas. ¿Sí? Ahora, en caso de que el lector desee devolver un activo, tal vez está yendo con el libro y le dice, no quiero devolver el libro prestado, entonces el encargado debe hacer clic en la ventana devoluciones. En cambio, si el encargado necesita emitir algún tipo de reportes, va a hacer clic en la ventana o en la pestaña reportes. Mire, es sumamente sencillo. Esto en programación, ¿cómo lo podemos nosotros representar? Mediante un switch, ¿no ve? En caso de, ¿qué pasa? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Diagrama de secuencias para controlar préstamos. Diagrama de secuencias para controlar préstamos. ¿Qué va a hacer esta ventana? ¿O qué va a hacer este diagrama de secuencias? No nos olvidemos que va a efectivizar el caso de uso, controlar préstamos. ¿Sí? Y esta es una ventana que me permite justamente realizar toda la administración, ¿no?, de los préstamos en la biblioteca. Para saber ahora qué clases, qué actores intervienen, nos ayudamos de nuestros diagramas de clases. ¿Sí? Volvemos atrás, podemos ir al diagrama de clases entidad. ¿Cuáles son las clases entidad que intervienen, ¿sí?, en lo que es los préstamos en la biblioteca? Si nos fijamos, tenemos la clase préstamos, que almacena todos los atributos generales de un préstamo, ¿verdad? La fecha, el carnet del lector que se está prestando. Aquí ya no necesito yo colocar los datos del lector, porque con esta llave foránea yo puedo entrar a lectores y a usuarios y poder tener toda la información. El código del préstamo que se va generando automáticamente, el código de activo que también es una llave foránea y me sirve como camino para llegar a la tabla activos y con eso poder tener el título del activo que se está prestando. Entonces, ¿eso qué significa? Que para llevar o ejecutar el caso de uso, control préstamos, necesitamos la tabla préstamos, lectores y activos. No necesitamos libros, proyectos, revistas, porque aquí está la información detallada de cada uno de estos activos que se los registra cuando se está dando de alta el activo. Tal vez yo compro un libro y en ese momento tengo que registrar, ponerle su código, generar su código, ¿no? Cuántos libros o ejemplares estoy adquiriendo de ese activo y sus atributos específicos. Pero eso lo haré solamente una vez cuando lo doy de alta el libro, cuando los registro como compra, ¿verdad?
En cambio, para préstamos no necesito llenar toda esa información, solamente necesito llenar estos atributos, ¿no? Que están en las tres tablas. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Clases frontera. ¿Qué clases frontera yo necesito para poder realizar el registro y demás de los préstamos? Aquí lo hemos definido como la ventana préstamo. Miren, aquí está todo. ¿Verdad? Eso significa que para mi diagrama de secuencias de préstamos voy a requerir la clase frontera, ventana préstamos, y mis tres clases entidad, activo, lectores y préstamos. Y obviamente el actor que se va a encargar de esto es el encargado de atención. Ahora ustedes me dirán, pero Inge, aquí también interviene el lector. El lector en este caso viene a ser un actor secundario, no maneja el sistema. Y no nos olvidemos que el diagrama de secuencias me va a mostrar, ¿sí?, el trabajo o el funcionamiento del software. Aquí yo no tengo que representar actividades manuales, nada. Yo tengo que centrarme todo en el software, chicos, en el funcionamiento del software. Entonces, control de préstamos, ¿sí? En el diagrama de secuencias de control de préstamos, vamos a ver los diferentes escenarios, ¿sí?, que se van a encontrar, que se van a ver presentes en lo que es el caso de uso, controlar préstamos. ¿Qué escenarios, qué operaciones, qué funciones se ejecutan en este caso de uso? Por ejemplo, nosotros podemos registrar un nuevo préstamo. Entonces, este escenario de registro que se va a operacionalizar en un botón nuevo o registrar, no sé, ¿sí? Entonces comienza, dice, si es que el encargado de atención desea registrar un nuevo préstamo, ¿sí? Que no había repetido. Se ingresa los datos del activo. Entonces aquí estamos diciendo, si es que el encargado necesita o requiere ingresar un nuevo préstamo, hay que ingresar los datos del activo. ¿Dónde? A la ventana préstamos. La ventana, ¿sí?, va a ir a buscar el activo. Aquí no tiene que hacer ninguna validación porque simplemente va a ir a buscar que esté habilitado el libro. ¿Dónde? En la tabla activos. Ahí busca con su código, ¿no ves? Si yo quiero especificar cuál es mi criterio de búsqueda, lo pongo entre corchetes y pongo aquí el código de activo. Listo. Si está disponible ese activo, yo voy a ver el estado. ¿Sí? Si está prestado, si está reservado y demás, ¿verdad? Si está disponible, entonces registra los datos del lector y busca aquí, ¿no? Y dice, es Juan Pérez, ¿no? En función a los datos que se ha puesto acá, ¿sí?, del préstamo. Y ve, Juan Pérez va a empezar, se va a prestar este telelibro. Estoy poniendo el dato del lector, ¿no? Y estoy después registrando el préstamo en la tabla préstamos, con toda la información que se acaba de mis anteriores tablas. ¿Sí? Eso siempre y cuando esté disponible, ¿no?, el libro, ¿no? Si está disponible, se registra los datos del lector y se registra el préstamo en la tabla préstamos. Pero ¿qué pasa si no está disponible? El estado del libro es reservado o prestado. Entonces envía un mensaje, ¿no?, donde se le dice al libro que no está disponible. ¿Sí? Ojo, eso en el caso de que no esté disponible. En el caso de que sí esté disponible, se registra el préstamo y la clase le envía otro mensaje al encargado que le dice, se realizó o se registró el préstamo. Entonces, ¿qué va a hacer el encargado? Físicamente le va a entregar el libro. Pero eso ya no le interesa al software que le entregue el libro. Ojo, todo desde el modelo de análisis nos centramos en el software. Yo no puedo ver actividades, tareas manuales en los diagramas desde el modelo de análisis y menos en el modelo de diseño. Todo debe estar centrado en el software, jóvenes. Un escenario posible, ¿sí? Generar o realizar el préstamo de un libro o de cualquier activo en general. Otro escenario que nosotros podemos ver, ¿sí?, dice, miren, si se desea buscar un activo. ¿Eso qué significa? Tal vez un lector va y le dice, quisiera saber si el libro de cálculo 1 de Chungaras está disponible, o sea, prestado, o está reservado. Entonces, ¿qué va a hacer miren, esta es la línea de acción del encargado. Él desea buscar un activo. ¿Dónde, no? Si se desea buscar un activo, se va a ingresar a la ventana, a la misma ventana, chicos. Estoy ingresando a la ventana préstamos. No estoy generando otra ventana. Hay algunos programadores que para el caso de búsqueda habilitan otra interfaz,
Una ventanita pequeñita a veces, ¿no ve? Entonces, si es así, tienen que mostrar aquí esa otra ventana que han generado, porque no se olviden que mis ventanas son mis clases frontera, ¿sí? Entonces, ingresamos y la ventana, el formulario, ¿qué va a hacer? Va a buscar el activo. ¿Dónde? En la tabla activos. Y va a revisar su estado. Si es que existe, además vamos a ir a buscar el préstamo, quién lo ha prestado todavía, ¿no? Y busca. Se registra aquí en la tabla busca, en préstamos, busco a quién lo ha prestado y cuándo, y se envían los datos del préstamo a la misma ventana, no estoy creando otras ventanas. Me va a aparecer la ventana con todos los datos llenados, ¿no? Del libro, cuándo se ha prestado, a quién se ha prestado y demás. Y se muestra, ¿no? Si es que existe, envía los datos y se muestra la información. Ahora, si está libro, también, si está libre, se envía la información y se muestra. Le dice, sí, está libre, su código es tanto para que puedas solicitarlo como préstamo. O le dirán, no, está ocupado, se lo ha prestado, se ha prestado y lo van a devolver el día de mañana, ¿no? Y se muestra la información. Miren, eso es solamente el caso de búsqueda. ¿Qué pasa? Otro escenario posible, ¿sí? Puede ser que un lector se arrepienta antes de salir de la biblioteca y estaba llevando el libro de cálculo de Chungara y quiere cambiar por otro libro de cálculo que le han dicho que es mejor, no sé. ¿Sí? Antes de que salga de la biblioteca, ese día, ojo, va a cambiar un libro por otro libro. Ese mismo, en la misma fecha estoy hablando, ¿no? Porque si ya fuera otro día, ya va a ser, ¿sí? Devolución, ¿verdad? Entonces, si se desea cambiar un activo prestado, igualito, el encargado va a llenar esos datos en la ventana préstamo. La ventana va a buscar el activo quiere prestar. Le dice, mire, quiero cambiar este libro de cálculo 1 por este otro. Entonces, primero tiene que verificar que el otro esté disponible. Entonces, primero va a ir a buscar el nuevo activo. Va a verificar los datos del lector y luego va a verificar el préstamo previo, ¿no? Y le dice, usted ya se ha prestado este libro, va a buscar, y si es que existe todo, va a verificar los datos del lector y le dice, estamos de correcto, es usted, ¿no? Y se va a registrar los nuevos datos del préstamo, el nuevo libro, lo vamos a cambiar, lo vamos a editar, ¿no? El préstamo. ¿Sí? Una vez que se haya hecho eso, se envía un mensaje de confirmación indicando que se ha modificado el préstamo y se muestra esto al encargado. ¿Quién hará el cambio físico de los libros? Seguramente el lector le entregará el anterior libro de Chungara el encargado le entregará el nuevo libro. Pero esas acciones ya no le interesan al software, no lo hace el software. Por tanto, ya no lo reflejamos en el diagrama de secuencias. ¿Estamos bien? Ahora ustedes me dirán, nosotros podemos dar de baja, eliminar un préstamo, no. Una vez que sale un libro, puedo cambiarlo, pero no lo puedo eliminar el préstamo. Esto ya sería, ¿qué cosa? Devolución. ¿Verdad? Me dice, mire, me he arrepentido, ¿no? Quiero llevar este otro libro, esto es un cambio. Pero puede venir y me dice, mire, me he arrepentido y no quiero llevar nada. Eso es una devolución. No lo registro como una actividad de eliminación de un préstamo, sino lo registro como una devolución. Por eso es que en el diagrama de secuencias para controlar préstamos tenemos esas operaciones. De nuevo, ¿no? Guardar, buscar y actualizar. ¿Sí? No tenemos la operación de eliminar porque ya acabo de explicarse, eliminar sería cómo registrar una devolución. ¿Está claro este diagrama, jóvenes? Estos dos diagramas, ¿sí? Para representar una ventana de menú, yo puedo usar lo mismo para todas mis ventanas de menús, submenús, ¿verdad? ¿Sí? Esta me sirve, ya es una ventana de entrada donde estoy mostrando operaciones. Al igual que habíamos visto en nuestra última sesión, una ventana de entrada donde nosotros registrábamos personal. Y en el caso de personal sí teníamos las operaciones de registrar uno nuevo, de buscar, de actualizar y de dar de baja a un personal. ¿Se acuerdan? En cambio, en esta otra ventana no tenemos la operación ni de dar de baja ni de eliminar por las características del caso de uso. ¿Estamos bien? ¿Qué forma va a tener cuando yo haga clic en control de evoluciones? Que se ejecute mi caso de uso. Me va a llamar al caso de uso control de evoluciones, que va a tener una forma muy similar a esta, a controlar préstamos. Obviamente que van a cambiar las clases,
¿sí? ¿Cuáles serán las clases que van a intervenir en el caso de uso controlar devoluciones? Vamos a nuestro diagrama. Resulta que para devoluciones, ¿sí? Yo necesito mi tabla de devolución, activos, lectores y préstamo. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a verificar un préstamo, voy a revisar los datos del lector, voy a ver y lo voy a del libro también y lo voy a registrar como devolución. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Pero las operaciones van a ser las mismas, ¿verdad? Yo puedo registrar una devolución, yo puedo buscar o puedo buscar un préstamo, obviamente, para registrarlo como devolución, o puedo cambiar los datos, ¿no? Tal vez me está yendo a pedir la ampliación, quiere más días llevarse, voy a ampliar el tiempo, ¿no? Para registrar la devolución. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, control de devoluciones va a tener una forma muy similar, ¿no? Por eso les puse aquí idem, exceptuando qué cosa, cambiando las clases, sobre todo, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar cuando hagamos clic en reportes? ¿Qué tipo de ventana me va a abrir? Me va a abrir un submenú. Un submenú que va a tener esta forma, con pura clases fronteras. Vuelvo a repetir, todo lo que sea menú o submenú es pura clases frontera. ¿Qué ventanas se van a mostrar en ese submenú? Listado, pedidos, libros en mal estado, libros devueltos y libros prestados. ¿De acuerdo, chicos? Cuando yo haga clic en uno de estos, una de estas pestañas, en una de estas opciones, ¿qué tipo de ventana me va a abrir? ¿Qué tipo de acción me va a realizar el sistema? ¿Sí? No me va a abrir un formulario como ventana préstamos, ventana de evolución, donde yo puedo registrar, modificar, buscar. No. Aquí me va a abrir una ventana de salida, donde me va a mostrar el reporte, ¿sí? De algo basado en una consulta a mi base de datos. Eso es una ventana de salida. ¿Cómo sería la forma de mi ventana de salida? Miren, aquí les puse incluso el diagrama de secuencias para reportes. Es un submenú con todas las opciones. Listados, clase frontera, listados en libros en mal estado, libros devueltos, libros prestados y pedidos. Ahora ustedes me dirán, ¿y que por qué se está mostrando así la clase pedidos? En la herramienta ustedes pueden elegir cómo quieren que se vea la clase, ya sea de manera icónica con su icono o de manera combinada icono o representación tradicional o simplemente una representación tradicional. Cualquiera es válida para realizar sus diagramas, por favor. Pero siempre especificando aquí el tipo de clase si usan, ¿no? Esto, boundary o interfaz. ¿Sí? Ojo. Entonces, esta sería la forma de representar el submenú reportes. ¿Sí? Si el encargado, por ejemplo, desea sacar el inventario de todos los activos, hace clic en listados. Si el encargado desea sacar el listado de activos que están en mal estado, hace clic en libros en mal estado. De aquellos libros que están devueltos, ¿no? O de los libros devueltos por fecha para ver en qué fecha se han ido devolviendo, tal vez se ha perdido un libro físicamente, hacemos clic en libros devueltos hasta una determinada fecha, ¿verdad? El reporte de libros prestados también a una determinada fecha, hacemos clic en prestados. Ahora, si se desea realizar un pedido para que el administrador de la biblioteca, ¿no? O el responsable de la biblioteca compre nuevos ejemplares, sacamos o hacemos clic en pedidos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quiero ejecutar un reporte? ¿Qué forma va a tener mi diagrama de secuencias? Aquí he hecho un ejemplo para libros prestados. Esta va a ser una ventana o me va a ejecutar una ventana de salida, una consulta incluso. ¿Qué tablas, qué clases control, clases frontera van a intervenir en esto? Listo. Obviamente el encargado de atención con su línea del tiempo. Vamos a tener la clase frontera libros prestados. ¿Y de dónde sacamos eso? De mi diagrama de clases frontera. Miren, revisamos aquí también libros prestados, tenemos la clase frontera. ¿Verdad? Tenemos que revisar siempre esto porque no puedo cambiar el nombre de mis clases, ojo, ¿no? Listo, hago clic en libros prestados, ¿sí? ¿Y qué va a hacer la clase, no? Primero identificaremos nuestras clases. Necesitamos la clase frontera libros prestados. Necesitamos una clase control que va a ser la consulta de libros prestados. Aquí va a estar el código en SQL para ejecutar nuestra consulta, ¿sí?
Para hacer la consulta necesitamos las tablas préstamo, activo. ¿Está bien? Ojo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la secuencia? El encargado va a ingresar la fecha para elaborar el reporte, que va a aparecer aquí en el IE, ¿no? En la ventanita. La fecha. ¿De qué fecha a qué fecha quiere realizar? Envíe esta fecha para que se ejecute la consulta a la clase, a la función, ¿no? Consulta libros prestados. Esta función va a buscar todos los préstamos que coincidan con este rango de la fecha en la tabla préstamo. Y además va a buscar los activos que coincidan con los préstamos de acuerdo a esa fecha en la lista activos. Aquí no estoy colocando lectores porque no quiero saber a quién se ha prestado, solamente quiero saber qué libros se han prestado y en qué fecha. ¿Estamos de acuerdo? Si corresponde toda esa información, se muestra la información. Estoy generando otra ventana en PDF para mostrar esto, ¿sí? Generalmente en una nueva ventana lo mostramos o no, ¿sí? PDF o en un formato que yo voy a crear en Crystal Report, no sé, ¿verdad? Entonces en una nueva ventanita lo muestro ya listo para imprimir, ¿verdad? Si corresponde, vamos a mostrar toda esa información, tanto del activo como del préstamo. Una vez que se muestra esto, si se desea imprimir, el encargado se le pasa al encargado para que lo haga. Y si no, simplemente se hace la vista previa del informe, ¿verdad? En muchos casos, por ejemplo, no se genera este PDF así, ¿no? Entonces, si corresponde, directamente se pasa nuevamente a la ventana préstamos para mostrar la información. Por ejemplo, tal vez es un solo libro, no sé, ¿no? Pero por lo general las instituciones siempre nos piden en un formato específico, hasta con su encabezado, todo. Entonces tenemos que crear una clase frontera, una ventana de salida que puede tener la forma de un PDF, puede tener la forma de un formato específico que me está pidiendo la institución, que lo vamos a generar en otra clase frontera. Miren cómo ya en nuestros diagramas nos va a servir incluso para retroalimentar nuestras clases. ¿Eso qué significa? Que tenemos que volver a retroalimentar nuestro diagrama de clases frontera y aumentarle aquí, cito, después de prestados, otra clase frontera que sea el reporte en PDF, ¿no ve? ¿Verdad? ¿Ok? Y en mis clases control, un control que me va a efectivizar la consulta que nosotros necesitamos elaborar y se va a ver luego como función en el software. Y esta consulta se va a llamar consulta libros prestados. Similar forma van a tener mis otros reportes. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar todos estos mis reportes, ¿verdad? ¿Qué va a cambiar? Las clases. Las clases, ¿no? Que se van a utilizar tanto frontera, control como entidad. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Con eso, miren, he hecho ejemplos de todo lo posible que se pueda presentar, de todos los casos de uso que se puedan presentar en un sistema. Hemos hecho la ventana principal de validación, hemos hecho ejemplos para ventanas de menús y submenús, hemos hecho ejemplos para ventanas de entradas, donde se registran, se buscan, se actualizan, se dan de baja ¿no? Información. Hemos hecho ejemplo para ventanas de salida, donde me sacan reportes de diferentes tablas o de una sola tabla tal vez. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, si yo lo hago clic en listados, qué clases, entidad me van a intervenir en el reporte. Me van a intervenir activo, libros, revistas, proyectos, periódicos, porque yo necesito sacar el listado de todos mis activos. ¿Está muy bien? ¿Verdad? Si yo quiero sacar los libros en mal estado, van a cambiar, no va a entrar préstamo, va a entrar activo, ¿sí? Simplemente, y de aquí vamos a sacar, pero sacando una consulta basada en el estado en el que vamos a ponerlo mediante un atributo, no se olviden, ¿no ve? Para eso hemos hecho nuestro diagrama de estados. Ahora, pedidos, seguramente tenemos una tabla donde estamos almacenando eso y vamos a trabajar con la tabla pedidos y activos. Entonces, eso es importante identificar con los diagramas que hemos trabajado previamente, jóvenes. ¿Está bien, chicos? ¿Ha quedado claro? ¿Ha quedado claro esta parte, chicos? A ver, comenzaremos con preguntas, por favor.